Una gloria peculiar. Como las Escrituras revelan su completa veracidad. Por John Piper. Capítulo 6. El aprecio de Jesús por el Antiguo Testamento. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. En cierto sentido, Jesús era parte del drama, y en cierto sentido, él podía ver desde fuera. ¿Cómo es eso? El drama de la interacción de Dios con el mundo continúa después del Antiguo Testamento y continúa en la actualidad. Dios está trabajando sosteniendo al mundo, gobernándolo, salvándolo y guiándolo hacia el momento en que Jesús vendrá otra vez a establecer su reino de adoración, justicia y paz. Pero dentro de este drama de la actividad de Dios en el mundo, Jesús fue enviado para hablar la palabra inquebrantable de Dios a su pueblo en persona y, luego, por medio de su Espíritu, a través de los documentos apostólicos, las Escrituras del Nuevo Testamento. Para estar seguros, Dios mora en todos los cristianos a través de su Espíritu, Romanos 8:9, y tiene una relación personal con cada uno. Ellos le hablan como a un Padre amoroso, y Él se da a conocer personalmente, por medio de su palabra. Esto es una vivencia preciosa de una comunión personal, Juan 14, 18 al 23, Gálatas 2:20. Pero ni en los tiempos del Antiguo Testamento, ni en los del Nuevo Testamento, ni hoy, hizo Dios o hace entrega de su palabra infalible de una forma directa a todos sus hijos. Ese tipo de comunicación infalible ha sido reservada para su libro, las Escrituras, los escritos inspirados. Nosotros no recibimos un tipo de revelación directa y personal como la que Dios ha dado a través de sus apóstoles y profetas en la Biblia. Cuando el apóstol Pablo se enfrentó a los de la iglesia de Corinto que decían recibir revelaciones de parte de Dios, él no lo negó, pero lo subordinó a su propia palabra apostólica: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. 1 Corintios 14, 37 y 38. Dios nos puede llevar a ver y a conocer las cosas, pero todas nuestras experiencias reveladoras con Él están subordinadas a las Escrituras. Por lo tanto, nosotros no somos infalibles. Dios sí lo es y su palabra inspirada lo es. Podemos experimentar el poder y la dimensión personal de la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo hace que sea real y personal para nosotros, Romanos 5:5. Pero Dios ha unido su palabra infalible a los escritos, las Escrituras. Por lo tanto, existe la sensación de que Jesús y nosotros estamos dentro del drama de la historia de la redención, y en un sentido podemos verla en su totalidad a través de la palabra de Dios. Estamos dentro de la historia, y podemos leer la historia. El registro escrito de cómo Dios trata con la creación es nuestra única guía autoritativa para la comprensión de la historia en la que nos encontramos. Solamente Dios ve todas las cosas y las ve perfectamente. Él ha inspirado un libro que nos presenta el único registro infalible de la naturaleza, la voluntad y el plan de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús viene al mundo, viene como una parte de la historia de la redención que se está desarrollando. De hecho, viene a constituirse en la piedra angular de la historia de la redención, Mateo 5:17, el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento estaba apuntando, Romanos 10:4, también ver, Lucas 24:27. Pero aquí está el asunto fundamental en relación con el Antiguo Testamento. Cuando Jesús viene, encuentra que el Antiguo Testamento está completo y cerrado. Él no escribe el último capítulo del canon del Antiguo Testamento, ya que el canon está cerrado. Pero el drama continúa. El acto primario de la historia bíblica se ha completado, fijado y escrito. Aunque Jesús estaba activo en el Antiguo Testamento, ver Juan 12:41, ahora se encuentra con el Antiguo Testamento desde el exterior. Este es un libro. Y él lo está leyendo, a pesar de que él fue quien estuvo actuando para formar el libro. Como dijo el apóstol Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos, 1 de Pedro 1:10 y 11. Él había estado escribiendo la historia. Ahora él la está leyendo. La cuestión que nos ocupa al momento es, ¿cuál fue su aprecio por este libro, por estas escrituras hebreas, lo que llamamos el Antiguo Testamento? Jesús y los Salmos. En una palabra, el aprecio y la confianza de Jesús hacia el Antiguo Testamento eran perfectos. Para él era un libro que en la plenitud de su ámbito de aplicación debía ser cumplido y en las minucias de sus detalles no se podía romper. Esto es lo que él enseñaba.
Con respecto a la inspiración, Jesús habló de los salmos como la voz de los hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, como, pues, es su hijo, Marcos 12.35 al 37. La palabra por, el mismo David dijo por el Espíritu Santo, puede significar una posición en o instrumento, por. Usted puede servir en un hogar de ancianos, y puede servir por la fortaleza que Dios da. Este segundo uso es lo que Jesús quiere decir. David habló por la orientación y el control del Espíritu Santo. Esto es lo que David había dicho acerca de sus propias canciones. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Segundo de Samuel 23:2. Esta también fue la comprensión de los apóstoles sobre la inspiración de David. Pedro dijo en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Hechos 1:16, Salmo 69:25, comparar con Hechos 4:25, Hebreos 3:7 y 10:15. De hecho, esta es precisamente la manera en que Pedro describe la inspiración de toda profecía, es decir, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21, versión Dios habla hoy. Dios dijo lo que Moisés dijo. Hay una muy buena razón para creer que Jesús pensaba que todo el Antiguo Testamento tenía este tipo de conexión entre los autores humanos y la labor de guía del Espíritu de Dios. Cuando Jesús estaba tratando con el tema del divorcio, basó su opinión sobre las palabras de Moisés en la historia de la creación de Génesis 2. Las palabras de Jesús son una clara evidencia de que vio estas palabras de Moisés como palabras de Dios. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:3 al 6. Mi punto aquí es un poco detallado, pero mire con cuidado. ¿Quién dijo, por esto el hombre dejará padre y madre? La respuesta, el que los hizo, dijo. Es decir, Dios dijo. Pero en Génesis 2:24, Dios no es citado. El versículo que Jesús cita, Génesis 2:24, es simplemente una parte de la narrativa que Moisés escribió, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que esto significa es que Jesús vio la narrativa de Moisés como si fuera dicha por Dios mismo. Él no creyó que tengamos la palabra de Dios solo en aquellos lugares donde Moisés cita la voz de Dios. Toda la escritura que Moisés escribió era la voz de Dios. Esto confirma lo que hemos visto anteriormente, que Dios ha destinado a la voz de sus profetas para que sea escrita con la misma autoridad que tenía en el momento de la predicación profética. Jesús nos confirma que esto es lo que las escrituras del Antiguo Testamento son. Las escrituras no pueden ser quebrantadas. La inferencia que Jesús sacó de este tipo de inspiración de las escrituras fue que ninguna parte puede ser quebrantada. Esta es una afirmación profunda. Jesús acababa de decir a los judíos, yo y el Padre uno somos. Ellos tomaron piedras para matarlo, Juan 10:30 y 31. Aquí está la acusación de ellos y la manera en que Jesús se defendió, ya que su hora aún no había llegado, le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Juan 10:33 al 36. Nuestra preocupación aquí no es con la extrañeza de la referencia a los dioses. Nuestra preocupación es con la inserción incidental de las palabras y la escritura no puede ser quebrantada. Es la forma de decir de Jesús, sí, esto es una pequeña, aparentemente casual, tal vez incluso oscura, referencia de Salmos 82:6, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero mi punto de vista, que asumo es el mismo de ustedes, es que ni siquiera las pequeñas partes de las escrituras pueden estar equivocadas. Recuerde, esta fue también la implicación de las palabras de Jesús, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, Mateo 5:18.
Así que lo que hemos visto hasta el momento es que Jesús creía que el Espíritu Santo estaba trabajando en la guía a los autores de las Escrituras, y que esto incluía no solo las partes donde Dios se cita directamente, sino también en la narrativa y las piezas poéticas, lo que implica que en la mente de Jesús, estas Escrituras, por tanto, no pueden ser quebrantadas y no pueden estar equivocadas. ¿Les guiarán las Escrituras a errar? Esta impecabilidad de las Escrituras del Antiguo Testamento es la razón por la que conocerlas nos guarda del error, es decir, conociéndolas correctamente nos guardará de incurrir en error en el tema que están abordando. Jesús realza este punto en Marcos 12, donde los saduceos tratan de dar a la doctrina de la resurrección una faceta absurda. Llegaron a Jesús de esta manera: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella, y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero, de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Marcos 12, 19 al 23. Jesús les responde: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Marcos 12, 24. Es decir, se equivocan, porque no saben las Escrituras. Si las conocieran, y al poder del Dios que las enseña, así como las implicaciones que llevan a la resurrección del cuerpo, habrían sido protegidos del error en este asunto. Jesús nos ayuda a ver por qué importa la doctrina de la inerrancia de la Escritura. No es simplemente porque queremos afirmar que los documentos no yerran, sino, más importante aún, que entonces nosotros no erramos. Al preservar la Biblia del error, Dios nos está amando. Las Escrituras están destinadas a proteger a las personas. La verdad conduce a la libertad, Juan 8:32, ya que el error lleva a la cautividad, 2 de Timoteo 2:25 y 26. La verdad salva, 2 de Tesalonicenses 2:10, la mentira engaña, 2 de Tesalonicenses 2:11. La verdad guía, Salmos 43:3, Efesios 5:9, el fraude engaña, Proverbios 12:17, 2 de Corintios 11:13. La verdad da vida, 1 de Juan 5:20, el error trae muerte, 2 de Samuel 6:7. Por lo tanto, Dios se preocupa no solo por su propia gloria al ser un Dios de verdad, Romanos 3:7, se preocupa también por nosotros al guardar su palabra de error. Jesús derrota al diablo con la palabra. Cuando el perfecto Dios hombre lucha contra las tentaciones de Satanás en el desierto, Jesús usa la palabra escrita de Dios de la manera en la que nosotros deberíamos hacerlo. Nos deja un ejemplo. Derrota a sus adversarios por medio de la verdad y el poder de la palabra de Dios. Esto es sorprendente porque Jesús es Dios y podría tener, como lo hizo a menudo, el poder de controlar a Satanás con una palabra suya. Pero en este caso, Jesús nos modela el tipo de confianza humana que debemos tener en la palabra del Padre. Cuando Satanás lo tienta en el desierto, Jesús lo derrota en todos los casos citando las Escrituras. Lo hace a pesar de que es el Hijo de Dios, que es el punto clave de la tentación: si eres hijo de Dios. Como hijo de Dios, tiene el poder en sí mismo para ordenarle a Satanás que salga, de la misma manera que ordenó salir a 2000 demonios en el relato de Marcos 5, 12 y 13. Pero en lugar de utilizar este poder, nos deja un ejemplo. Miremos la palabra escrita: y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 3 al 6. Y Jesús respondió, con un uso acertado, ante el mal uso de las Escrituras por parte del diablo. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, 7. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4, 8 al 10. En todos los casos, Jesús venció a su adversario, un poderoso adversario sobrenatural, citando lo que está escrito, las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿El resultado? El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:11. Jesús hizo lo mismo con sus adversarios humanos.
Cuando vio la manera en que el comportamiento de los escribas y fariseos no encajaba con sus enseñanzas de la ley mosaica, su manera de responder no fue criticar la ley de Moisés, sino la inconsistencia de los maestros. Afirma explícitamente que el problema no era la ley, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen, Mateo 23, 2 y 3. En otras palabras, aun si la palabra de Dios viene incluso a través de los canales de los maestros hipócritas, como los fariseos, todavía sigue siendo palabra de Dios, que no recibe su autoridad de los seres humanos que la imparten, sino de Dios, que la inspiró. El aprecio de Jesús por el Antiguo Testamento como una prueba de fuego de la visión espiritual. Por lo menos en 2 ocasiones, Jesús llamó la atención sobre la naturaleza peculiar del Antiguo Testamento, como una especie de prueba de fuego para la apertura de una persona a cierta verdad. En otras palabras, Jesús demostró que si usted no crea la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, hay una especie de ceguera que probablemente le impide ver la verdad sobre el infierno y sobre Jesús. La implicación de estos 2 pasajes parece ser que el Antiguo Testamento no es un libro común, sino que tiene una especial inspiración y autoridad que lo hace diferente en el efecto que tiene en cómo usted ve cierta verdad. El rico y Lázaro. La primera ocasión es la historia del hombre rico y Lázaro, el hombre pobre que estaba a su puerta. Los 2 hombres mueren y van a diferentes lugares. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. LC 16, 22-28. Ante este pedido Abraham dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, v29. En otras palabras, Dios ya les ha dado una revelación a los hermanos del rico, y con eso es suficiente. Pero el punto aquí es que es más que suficiente. El hombre rico reclama que las escrituras no son suficientes, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, versículo 30. En otras palabras, lo que ellos necesitan es un milagro externo para despertarlos. La voz de Dios no es suficiente, debe haber algo más sensacional. Entonces Abraham le responde algo realmente sorprendente, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos, versículo 31. Esto es notable por 2 razones, una es que instintivamente asumimos que el ver levantarse a alguien de entre los muertos sería más convincente que la lectura de las Escrituras. Entonces, ¿por qué Abraham diría lo que dijo? ¿Por qué la resurrección no convencería? La otra razón, por la que las palabras de Abraham son notables, es que señales y maravillas, como resurrecciones, curaciones y exorcismos, fueron vistos positivamente por los apóstoles como testigos de la verdad de su mensaje, y Dios las utilizó para dar testimonio de la verdad de su palabra. Por ejemplo, Bernabé y Pablo en Iconio fueron hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos 14:3. Y Hebreos 2, 3 y 4 nos recuerda que la salvación habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que los milagros tienen valor en el proceso de convencer a la gente de la verdad de la palabra de Dios. El efecto de una resurrección realizada por las manos de los apóstoles se puede ver en Hechos 9, 36 al 42. Una discípula llamada Tabita había muerto. Sus amigos le rogaron a Pedro que viniera y orara por ella. Él lo hace, y Dios la levanta de entre los muertos. ¿Cuál fue el efecto? Llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Hechos 9, 41 y 42. Entonces, ¿qué quiso decir Abraham cuando dijo al hombre rico, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos? Lucas 16, 31. Lo primero que podemos decir es lo siguiente: los milagros, por sí mismos, no convencen a los pecadores de la verdadera belleza espiritual de Jesucristo.
Los milagros pueden convencer a los pecadores de que Jesús puede hacer milagros y que sería, por lo tanto, muy útil hacerlo rey. Juan 6, 15 y 26. Los milagros incluso convencieron a sus propios hermanos de que él era un obrador de milagros. Ellos lo instaron a ir a Jerusalén para que mostrara su poder, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Juan 7:4. Pero sobre esto, Juan comenta, porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7:4 y 5, véase 2:22 al 25. Ellos fueron persuadidos por los milagros, a pesar de que no eran verdaderamente creyentes. Así que cuando Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos, probablemente quería decir esto. Dondequiera que haya una sordera espiritual a la voz de Dios en el Antiguo Testamento, simples milagros externos no curarán la sordera espiritual. Se necesita algo más cuando se leen las Escrituras. Y se requiere algo más cuando se mira un milagro. La misma falta de vida que ciega a una persona ciega a la otra. Uno u otro, la Escritura o un milagro, puede ser la ocasión para que esa falta de vida sea quitada. Pero mientras esté presente, la resurrección no será persuasiva. Dios puede conceder oídos para oír y ojos para ver cuando una resurrección ocurre, o no. Juan 11:45 al 53. Al igual que él mismo otorga oídos para oír y ojos para ver cuando se escuchan las Escrituras, o no. Lucas 4:16 al 30. Pero la causa decisiva en ambos casos es la obra iluminadora de Dios, no la palabra externa o cualquier otra actividad. Uno puede leer las Escrituras o ver un milagro, y no ver la gloria de Dios. El ver la gloria de Dios en la palabra o en la obra de Dios es un don de Dios, 2 de Corintios 4:6, 2 de Timoteo 2:25 y 26. Si ese regalo es dado a través de la lectura del Antiguo Testamento por parte de alguien lleno de fe, como en el caso de Ana y Simeón, Lucas 2:25 al 38, entonces el corazón iluminado será capaz de reconocer la llegada del Mesías. En otras palabras, la presencia de un milagro no crea un corazón listo para ver, pero sí lo confirma. Pero si la lectura de la palabra de Dios se une únicamente con la ceguera espiritual, entonces ningún simple milagro externo, observado con los ojos físicos, eliminará la ceguera. Juan 5:38, 10:25. Si crees en Moisés, la segunda ocasión en la que Jesús llamó la atención sobre la peculiar naturaleza del Antiguo Testamento, como una especie de prueba de fuego para la apertura de una persona a la verdad, es Juan 5:39 al 47. Jesús dijo a los líderes judíos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esto demuestra una vez más que la ceguera al testimonio del Antiguo Testamento y hacia Jesús es el mismo tipo de ceguera que mantiene alejada a una persona de reconocer a Jesús cuando Él venga. Esto significa que Jesús creía que había una clase de belleza y verdad autoautenticadoras en el Antiguo Testamento que resultaron ser la prueba decisiva de si usted está espiritualmente preparado para ver la gloria de Cristo cuando Él se revele a sí mismo en la historia y en el Evangelio. Esta es una de las valoraciones más altas que pueden darse al Antiguo Testamento, la valoración de Jesús. Jesús vio su vida, muerte y resurrección como un cumplimiento de las Escrituras. Ya hemos visto que Jesús esperaba que se cumpliera completamente todo lo escrito en el Antiguo Testamento, incluyendo las afirmaciones más pequeñas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:17 y 18. Lo que no hemos visto todavía es la forma generalizada en que Jesús no solo predice tal cumplimiento de las Escrituras, sino que también señala en repetidas ocasiones durante su vida, cuándo y cómo eso estaba ocurriendo. He aquí algunos ejemplos. 1. Lo que le sucede a Jesús en sus últimos días es el cumplimiento de las Escrituras. Tomando Jesús a los 12, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas 18:31 al 33.
2. La limpieza del templo realizada por Jesús fue el cumplimiento de Isaías 56:7. Vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11:15-17. 3. La ceguera de la gente en respuesta a sus parábolas cumple la profecía de Isaías 6:9 y 10. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Mateo 13:13 y 14. 4. Jesús describe todo su ministerio como el cumplimiento de Isaías 61:1 y 2. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:16-21. 5. Los ministerios de Jesús y Juan el Bautista se llevaron a cabo de acuerdo a las Escrituras, Isaías 52:13-53:12, Primero de Reyes 19:1 y 2. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él, Marcos 9:11-13. 6. Jesús vio la traición de Judas como el cumplimiento de Salmos 41:9. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, Marcos 14:21. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar, Juan 13:18. 7. Jesús vio el abandono de sus discípulos como el cumplimiento de Zacarías 13:7. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas, Marcos 14:27. 8. Jesús vio su detención como la de un criminal como el cumplimiento de Isaías 53:12. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento, Lucas 22:37. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras, de que es necesario que así se haga, Mateo 26:53 y 54. 9. Jesús enseñó que debemos ser rápidos para creer todo lo que los profetas del Antiguo Testamento han hablado y que todas las escrituras lo señalan a él. Entonces él les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, Lucas 24:25-27. Su valoración es suprema. En el capítulo 2 vimos que la Biblia que Jesús conocía y amaba era la misma Biblia hebrea que respalda nuestro Antiguo Testamento. Por lo que su valoración de la Biblia es esencialmente su valoración de nuestro Antiguo Testamento. En este capítulo hemos visto que su aprecio por el Antiguo Testamento es supremo. Jesús tenía una posición sin precedentes en la historia para hacer semejante valoración. Su relación con el Antiguo Testamento era única. Él estaba allí en su composición, guiando a los profetas, Primera de Pedro 1:11, y luego entró en la historia y miraba al mismo libro que había guiado para que existiera. Nadie más evaluó al Antiguo Testamento de esta manera. Solo él, en toda la historia, fue activo como autor, tema, cumplimiento y asesor del Antiguo Testamento. Por lo tanto, su evaluación conlleva una fuerza extraordinaria. Jesús enseñó que todo en el Antiguo Testamento debe cumplirse, que los escritores de los Salmos hablaban por el Espíritu Santo, que las palabras de Moisés en las Escrituras fueron las palabras de Dios, que ni una parte de las Escrituras se puede quebrantar,
que la fidelidad a las Escrituras nos guardará del error, que puede derrotar a los adversarios más poderosos, que es una prueba de fuego al demostrar si los ojos de nuestro corazón están abiertos para conocer a Jesús, y que las Escrituras son una secuencia de un guión virtual siendo representado en el triunfo de Jesús a través de su sufrimiento, muerte y resurrección. Si el escéptico objetara, ¿cómo podemos saber que todos estos informes acerca de lo que Jesús enseñó sobre el Antiguo Testamento son históricos? Hay dos tipos de respuestas. Una es la de la naturaleza de la historia, y la otra es la de la obra del Espíritu. Desde el punto de vista de la historia, los eruditos más escépticos, que piensan que gran parte del Nuevo Testamento en realidad no sucedió, reconocen que el Jesús de la historia fue un ferviente creyente en el Antiguo Testamento. Pueden pensar que estaba equivocado, pero el negar que él haya aceptado la autoridad divina del Antiguo Testamento no puede ser defendido seriamente. Simplemente no hay ningún evento histórico que evidencie este punto para apoyarlo. Desde el punto de vista del Espíritu Santo, hay muy buenas razones para creer que el Jesús que encontramos en los Evangelios del Nuevo Testamento es el verdadero Jesús divino humano de la historia, y que su alto aprecio por el Antiguo Testamento y su plan para el Nuevo Testamento son confiables. Esto es lo que vamos a tratar más adelante en los capítulos 8 al 17. Pero antes de hacerlo, hay un grupo más de testigos que deberíamos oír en relación con lo que la Biblia reclama para sí, a saber, los apóstoles.